Buenas tardes, bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast conversatorio. En esta tarde tenemos el gusto de conversar con nuestro amigo Cristian. Por favor, Mucho gusto, Rubén. Gracias por invitarme a tu primera grabación de conversatorio. Sé que el Señor te va a ayudar, te va a guiar y va a ser esto de un proyecto largo, de bendición. Y ánimo, esto recién empieza, así que dale, dale. Gracias por, como te digo, la invitación y ser el primer invitado. Gracias, Rubén. vamos, mejor muchas gracias por aceptar a venir y por darnos este privilegio de tenerte aquí Con en mucho nuestro gusto. primer episodio. Bueno, quiero empezar haciéndote unas preguntas y vamos ahí conversando el tema. Ya ver, la primera pregunta que quisiera hacerte es, ¿tú desde qué edad, digamos, pudiste afirmarte en el camino de lo que es el camino con Jesús? No, me gusta que ocupes la palabra afirmarte, porque yo empecé a asistir a la iglesia, no recuerdo, yo era muy pequeñito, yo tenía como unos 3 años tal vez, no había entrado ni a la escuela, nada, y empecé a ir a la iglesia. Cuando era niño, pues sí, asistía a la escuelita bíblica y era un niño de iglesia, digamos así. Luego, cuando crecí y entré al colegio, primero, segundo curso, iba normal, o sea, iba a la iglesia, pero siempre había esa lucha, digamos así, mi mamá por la línea cristiana, mi papá por la línea católica. Entonces yo de niño realmente no me inclinaba por nada, sino yo asistía a la iglesia, estuve en escuela católica, en colegio católico, entonces pues mantenía esas dos líneas, nunca hubo conflicto. Cuando fui adolescente, joven, 14, 15 años, no quería saber nada del Señor, mi vida con el Señor estaba totalmente apartada, pues tú sabes, del colegio, los amigos, la presión social, hasta los deseos propios del joven, me aparté del Señor. Y luego, cuando salí del colegio, ese fue creo que uno de los puntos centrales que me permitieron, como decías tú, a afirmarme en el Señor. Salí del colegio, me bauticé y a partir de, bueno, así los 18 años, empecé a caminar, o sea, ya en serio, a afirmarme con el Señor. Conocía del Señor, asistí por muchos años a la escuelita bíblica, reunión de jóvenes, reunión de adolescentes, pero no me había afirmado realmente. Hasta que salí del colegio, me bauticé, tuve un encuentro con el Señor y empecé a caminar. Desde mi juventud, digamos así, desde los 18 años que me afirmé con el Señor. ¿Mm? Ahí ya, chévere. Y, o sea, tú tuviste un encuentro con el Señor después de bautizarte. No, o sea, en realidad fue antes. Recuerdo que fue un servicio que la iglesia invitaron a un hermano de Estados Unidos. Él vive en Guatemala, pero él es de Estados Unidos. Es un evangelista, el evangelista Don Donaldson. Y en un servicio con él en la iglesia, ahí yo tuve un encuentro personal con el Señor cuando soy consciente yo de haber recibido un toque del Señor, la primera vez que yo había experimentado de esa manera un toque del Señor. Porque de niño, de muchachito, a veces en la iglesia o en la casa me quebrantaba alguna cosa, pero no era algo fuerte en mí. Hasta ese día que yo recuerdo, tuve un encuentro con el Señor en ese servicio, un servicio de evangelismo, con el evangelista Don Donaldson. Y luego de eso yo me bauticé. Ajá, entonces sí, tuve un encuentro con el Señor, recuerdo. No, la verdad la fecha no la sé. Alguna vez la quise recordar y anotar, no recuerdo y no tengo a quién preguntar, nadie sabe la fecha, entonces, pero fue en ese día. Y después de eso tomé la decisión de bautizarme. Bautizarte. Ujú. Ahí ya, qué chévere. Y, o sea, ¿qué nos podrías contar de tu vida desde que tú dijiste, no, ahora sí voy en serio con Dios y Ujú. con los caminos del Señor? ¿Qué es lo que tú has experimentado una vez que tú diste ese paso? Porque yo cuando igual decidí o sea, decir, no, o sea, ya dejarme de cosas, Ajá. digamos, y ya ponerme en serio con eso, es como que el diablo, Satanás, empieza a atacarte por Sí. donde sabe que Ajá. tú eres más propenso a ceder o sea, ceder, digamos. Claro, ajá. Ajá, entonces, ¿cómo fue ese proceso para ti? Yo tengo una experiencia entre chistosa y triste, y yo ahí me di cuenta realmente de cómo es que uno tiene la parte teórica de que cuando uno se bautiza, uno entra a las aguas del bautizo, sale, y es la figura de que cuando Israel cruzó el Mar Rojo y salió del dominio de Faraón,
y empezó a estar sobre el dominio de Dios, digamos. Y uno lo tiene en teoría. Y yo tuve una experiencia chistosa. Una de las cosas que a mí, una de las luchas, o como dices tú, las áreas donde yo era fácilmente vencido por el enemigo, era con mi teléfono. De wow. No eran teléfonos inteligentes en esa época, tan inteligentes, pero las relaciones, las amistades que yo tenía por el teléfono, yo sabía que eso me alejaban del Señor. Y me daba chiste, el día que yo me bauticé en una tarde-noche, como a las 6 7 de la noche. Y en la tarde fui a hacer unas cosas que tenía que hacer en la mañana, y en la tarde, antes de subir a mi casa, alistarme y ir al lugar donde nos íbamos a bautizar, una tía me dijo, hazme un favor. Su esposo no asistía en ese entonces a la iglesia. Me dijo, puedes pasar invitando a mi esposo para que asista a tu bautizo. Yo quisiera que él esté. Entonces yo recuerdo, ellos vivían cerca de mi casa. Y yo fui en el bus, me bajé del bus y fui a la casa de mi tía para invitarle a mi tío, yo personalmente, que nos acompañe y todo. Llegué a la casa, timbré, llamé, no salió nadie. Bueno, ni modo, entonces de ahí me iba a ir caminando a mi casa, no era lejos, 10 minutos creo, estaba de mi casa. Salí de la casa de mis tíos, bueno, de la puerta, di la vuelta, pasé por un parque cerca del que ellos viven Ya. y se me acercaron dos jóvenes, obviamente mayores que yo, y de la manera más amable y considerada me robaron el celular. No me agredieron, no me ofendieron, no me empujaron. Fue el robo más tranquilo, más amable que yo haya tenido en mi vida. Y yo ¿Cómo ahí me ves? di cuenta de, o sea, no recuerdo la conversación exacta, solo que me dijeron, y después se puso, bueno, de moda eso. Dijeron, mira, el clásico engaño que les preocupaba, nos dijeron que tú eres de por aquí y es miembro de una pandilla, entonces nosotros estamos revisando, nosotros somos Latin King, entonces préstanos tu teléfono, por favor. Sé que le di mi teléfono, supuestamente estaban revisando. Si dices que mira, a una prima nuestra le pegaron, entonces queremos saber quién es y eso. Y ¿sabes qué? Retírate. Bueno, permiso. Me fui. Como te digo, yo estaba solito, era un muchachito, 17, 18 años. Ellos eran unos dos jóvenes, uno era alto y no sé, tenía unos 28, 30 años. No, no podía hacer nada, por más de que ni siquiera estuvieran armados. No podía hacer Ah, nada. Y esa noche, bueno, yo llegué a la casa y recuerdo estaba mi hermano en la casa y me reí. ¿Qué te pasó? Que me robaron el teléfono. Dice, en serio, ¿qué pasó? Nada, digo, en realidad, pero me acabo de dar cuenta de algo, digo. Yo tomé la decisión, hoy me bautizo, Señor, y yo hoy quiero afirmarme contigo y quiero dar ese paso, Señor. Y ese día mismo el Señor se encargó muy amablemente de quitarme eso que en ese entonces me estaba haciendo daño. Como te digo, yo sé que ese teléfono, el teléfono no es malo, tecnología no es mala, pero yo le estaba dando un mal uso y lo que yo hacía me alejaba del Señor. Y ahí el Señor tan amablemente dijo, mira, con esto no, esto déjalo al otro lado del mar Rojo. ah, ya. Esa noche llegué, me bauticé y yo sentía una carga, una libertad, no sentía tristeza, no sentía pena de, ay, me robaron el teléfono, no, pero fue como una señal del Señor. Mira, ahora me perteneces, ahora vas a Qué estar bajo chévere. mi dominio, ya no bajo el dominio del enemigo. Y yo me sentí tan bien, con tanta paz de experimentar eso. Y en ese instante me reí, ahora también me río, o sea, como él a veces pasa cosas y dice, ah, después te vas a reír. En ese instante mismo yo me reía y decía, gracias, Señor. O sea, el Señor muy amablemente me dio una muestra de que, no, ahora tú estás bajo mi dominio. Y de ahí empecé, digamos así, afirmado con el Señor. Ujú, O sea, y en el transcurso de esa, cuando tú eras joven, creo que uno tiene ese apego con los amigos, ujú, tiene ese nivel de, no, es que voy a salir con mi amigo, me a ujú. jugar, no voy a salir con los vecinos. Ajá, O sea, debió ser un momento un poco difícil para ti, o sea, pensando total. en ese día. O tú no lo sentiste como que así pesado y chuta, y mis amigos, ya que estarán diciendo, me estarán llamando. Es que, ¿sabes qué pasó algo? Y esa fue decisión mía. Después de que salí del colegio, Ujú. lo que te estoy hablando, que me robaron el teléfono, fue tiempito después, no fue mucho. Y también yo me di cuenta de algo. En ese entonces, y yo con el Facebook,
era algo similar que Ahí con el había Face. teléfono. Había Face. El Twitter, me acuerdo que recién empezó a salir Twitter, pero había Facebook, pues cuando estaba muchacho. Y lo mismo, o sea, yo sentía que, como dice la Biblia, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entonces yo sabía que eso era una puerta abierta, y no sé, aunque hacía cosas perversas, pero una puerta abierta que yo sé que me podía generar al alejarme del Señor. Entonces yo por decisión propia, yo cerré mi cuenta de Facebook. Al tiempo de eso, me robaron el teléfono. Salí del colegio y mis amistades se cortaron ahí. O sea, yo no tuve que hablar con ninguno, decirle, mira, ¿sabes qué? Eh, Mejor guardemos ciertas distancias, o mira, ¿sabes qué? Te invito a la iglesia, o mira, ¿sabes qué? Ahora ya soy diferente, y cosas así, no sé. Realmente no tuve que hacer nada de eso porque aún en eso el Señor se encargó de alejarme de mis amistades. Y sí, o sea, compañeros del colegio, amigos, amigas del colegio, amigos del barrio con los que salíamos a jugar básquet, cosas así. Y realmente nunca sentí ese cambio. También, ¿por qué? Porque sí me llevaba con ellos, pero yo sí tenía más afinidad, más relación, una relación más fuerte, también con los amigos de la iglesia, con los jóvenes de la iglesia. Entonces realmente yo nunca sentí un vacío de amistad porque jugaba con los amigos acá básquet, pero con los muchachos de la iglesia salíamos a jugar fútbol. Con estos muchachos de acá salíamos a comer y cualquier cosa. Después con los muchachos de la iglesia llegaban a mi casa, yo iba a la casa de ellos y comíamos y estábamos juntos. Entonces yo nunca sentí ese vacío o esa de decirse, no, es esa separación, me cuesta, me duele. No, el Señor también en eso se encargó de suplir, porque tú sabes que como joven uno busca amistades Claro, y eso le gusta, o sea, ujú. pero yo no sentí eso, o sea, no sentí ese vacío de la amistad porque tenía varios y muy buenos amigos en la iglesia. Entonces, eso fue lo que me ayudó a no sentir ese golpe de decir, ay, Señor, me estás quitando mis amistades. O no, nunca sentí eso en realidad. Fue simplemente el cambio, la decisión tomada, y el Señor se encargó de poner las piezas en su lugar. Gracias a Dios nunca sentí eso, ese golpe, digamos así. Bueno. Y o sea, algo más que estaba ahorita pensando es, ¿tú crees que cuando Dios aparta a alguien para él, o sea, es eso como tú dices, o sea, tú no sientes ese vacío que deja alguien cuando alguien se va? O que, por ejemplo, tú tienes tus amistades en el mundo como una vez me pasó a mí, pero o sea, después se van, o sea, todos Ujú. desaparecen. ¿Tú crees que cuando Dios elige a alguien también se encarga de hacer esas cosas y dejarte como el camino libre, aunque tú en algún momento patalees y Ajá, digas, no, pero es que a mí me gusta escribir esto? ¿Tú sí. crees que tenga algo que ver con eso? Y yo creo que sí, es que, mira, ahora te puedo dar dos ejemplos. De mi caso, digamos así, fue así, o sea, el Señor se encargó de eso. Ahora, no te digo quién, pero yo sé, pienso en alguien que yo sé que le costó mucho más dejar sus amistades. O tratar de hacer una separación entre las amistades incorrectas y el camino del Señor, digámoslo así. Y él por muchos años tuvo esa lucha. Ahora, sí, el Señor sí nos ayuda, sí se encarga de quitarnos, desechar Él ciertas cosas, como una vez escuchaba un ejemplo, cuando Dios eh, se hace, digámoslo así, el dueño de nuestra vida, bajamos a estar bajo el señorío de Dios. Dios se convierte como en el dueño de casa. ¿Qué hace el dueño de casa? El dueño de casa dice, esta parte de aquí está de limpiar. Esto de aquí no me gusta, pongámoslo acá. Esto de aquí hay que sacarlo. No nos sirve, hay que sacarlo. Acá falta esto, hay que poner algo. Y el dueño de casa, cualquier dueño de casa, hace eso porque es su casa. Y dice, me gusta más esto acá, yo creo que aquí me va a ser más útil esto de aquí no me sirve, hay que botarlo. Y yo creo que así actúa el Señor en la vida de sus hijos cuando somos morada del Señor. Y Él mismo nos empieza a mostrar, mira, esto mejor saca. Aquí, en este hueco, en este vacío, sería bueno poner algo. Entonces, el Señor sí se va encargando de hacer eso, pero lo que he visto es, como te digo, en mi caso y en este otro caso que te comento, los tratos de cada persona y en cada situación, en cada tiempo son diferentes. Claro. En mí fueron, al momento que yo me bauticé, y fueron ciertas cosas, con otro, en otra situación, en otras cosas, y el Señor de a poco, no es en que un solo día el Señor dice, listo, limpieza general, sale todo esto y entra todo eso. No, la Biblia misma menciona, nacemos de nuevo, somos niños espirituales y tenemos que ir creciendo y madurando. Entonces el Señor poco a poco se va encargando, mira,
es tiempo de sacar esto. Es tiempo de que limpies esto. Es tiempo de que pongas esto. Sí, yo creo que el Señor sí nos ayuda y nos da la gracia y como dices tú, nos limpia, digamos, del camino, pero sí depende de uno decirle, está bien, Señor, si quieres quitar esto, Poner de parte. quítame. Exacto, o sea, no decirle, Señor, bueno, tú me alistas del camino y yo voy, Señor, yo aquí soy hijo del rey, yo voy caminando por asfaltado. No, la vida cristiana no es así, pero el Señor sí te dice, mira, es tiempo de esto. Y cuando el Señor te dice, es tiempo de que quites esto y que limpies esto, 100% seguro que cuando el Señor te da la instrucción, te da la orden, también te da la gracia. Mira, ahora es tiempo de que hagas esto, pero yo te ayudo, vamos, lo vamos a hacer. Y el Señor es como un padre bueno que le dice, como una vez ponía este ejemplo, un padre le dice a su hijo, hijo, anda a comprar $1 de pan. Lo automático que hace el padre es, toma el dólar. Así mismo le dice el Señor, mira, hijo, quiero que hagas esto, quiero que quites esto. Y a la parte dice, mira, aquí está mi gracia. Bástate mi gracia, como dice la Biblia. Y el Señor nos ayuda y no necesariamente como que Él mismo nos aplana el camino, sino es como que, mira, hay que hacer esto. Está bien, Señor. Gracias por este tiempo de gracia, lo vamos a hacer. Y yo lo he visto en mi vida que el Señor ha ido haciendo por etapas, digamos, y no limpieza de un día, pero sí, cuando el Señor nos pide algo, nos instruye en algo, es más fácil hacer. Es más fácil ir aplanando ese camino y caminar con el Señor. Lo he visto y lo he comprobado en mi vida y en otros también, que cuando el Señor pide algo, el Señor da la gracia. Eso sí. Ya entiendo. Ahora, cuando tú dices o hablas de gracia, como dices, Dios te da el medio para hacerlo. Como dices, no es un camino plano donde tú solo vas así todo lindo, Exacto. sino hay baches, hay cuestas, hay piedras, pero, o sea, Dios con su gracia te ayuda, ¿no? A poder decir, voy a cruzar este valle, voy a cruzar este muro que se me presentó. También hay otro tema ahí ¿cómo te puedo decir? Cuando llega una prueba a ti, digamos, tú tienes que cambiar algo en tu vida que Dios sabe que no está bien, y tú dices, sí, Señor, quiero cambiar eso porque, o sea, tú sientes en tu corazón que algo que haces o que no haces te genera una cierta intranquilidad. Entonces tú sabes que tienes que o dejar de hacer eso o comenzar a hacer. Pero ahí viene cuando tú dices, o bueno, no es gracia, sino sería una prueba o algo que tú tengas, que de nuevo llega a tu vida, digamos, te estoy otra vez en este problema, pero ¿y ahora por qué? Si supuestamente estaba bien con Dios y empezaba todo ir bien y ahora me llega esto. O sea, ¿cómo tú nos podrías explicar, o sea, por qué pasa eso? Mira, mi versículo favorito de la Biblia, Juan 14:15, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Lo que pasa es que uno como joven, hablemos de jóvenes, es atraído por lo que dice la Biblia, las pasiones juveniles. ¿Qué es una pasión? Es algo más fuerte que tú, es algo que te gana, es algo que o sea, te extralimita, digamos así, como la pasión del fútbol, dice, por ejemplo. ¿Qué es la pasión del fútbol? Es eso que te lleva incluso a pelearte con los del otro equipo, a estar gritando en un estadio, a estar saltando por 90 minutos. O sea, es algo fuerte. Y la Biblia sí habla de pasiones juveniles, son cosas más fuertes que nosotros. Lo que yo he visto es que eh, no siempre es útil o bueno querer basar la vida de un cristiano o de un joven en imposiciones. Prohibido esto, no puedes hacer esto, cuidado con hacer esto. Si te encuentro haciendo esto, estás castigado en disciplina, lo que sea, porque ahí pasa algo, y un ejemplo que yo ponía. Si tú pones muchos muros alrededor de un joven para tratar de cuidarle de los ataques del enemigo, está bien. Pero si el joven quiere salirse, el joven va a forzar la puerta y se va a salir. El joven va a cavar un hueco por abajo y se va a salir por abajo. El joven se va a dar los modos y se va a trepar el muro. ¿Por qué? Porque no hay algo en él que es una convicción. Ahora, te mencionaba de mi versículo favorito, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es algo que yo aprendí hace unos años. Y es que uno, cuando se acerca al Señor y uno quiere caminar con el Señor, si uno se acerca por cumplir mandamientos y tratar de serle fiel al Señor con los mandamientos, va a llegar un punto
en el que pasa lo que tú acabas de decir, pero estaba bien con el Señor y de pronto esto, y otra vez estoy con esto, se me presenta esto, pasa algo que estamos con el Señor por cumplir, por esforzarnos, por ser rectos. No. Pero el versículo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, cuando se nos presenta algo, y Señor, yo ya no quiero tropezarme en eso. ¿Por qué? Porque ahora, Señor, yo te amo. Yo he aprendido a tener una relación cercana contigo y hoy te amo, Señor. Y yo sé que si hago esto, Señor, yo voy a lastimar tu corazón. Yo voy a lastimar el corazón de mi Padre y mi Padre Celestial es tan bueno. ¿Cómo le voy a fallar yo haciendo esto? Eso lo que se vuelve es una convicción para un joven. De tal manera que, aunque no tengas muros, aunque no tengas una puerta, un cerco que te limite, pero tú dices, no lo voy a hacer, porque yo amo a mi Señor y yo no le puedo fallar a mi Señor. Yo no puedo fallar el amor que el Señor me tiene y yo traicionar ese amor y engañar ese amor por una tontería, a veces una chiquillada. Ujú. Y ahí entendí eso. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando se te presenta algo, recuerda no en que tengo que esforzarme por no fallar, tengo que esforzarme por ser un buen cristiano, no, sino en pensar, no le puedo fallar a mi Señor. Como cualquier hijo a un padre que sabe, un hijo sabe, si hago esto, yo sé que a mi papá no le va a gustar. Si hago esto o si digo esto, yo sé que a mi mamá no le va a gustar. Pero a veces uno se esconde y quiere hacerlo. Delante del Señor no podemos escondernos. Y si pensamos, si yo hago esto, digo esto, o me muevo de cierta manera, yo sé que al Señor no le va a gustar por donde yo me estoy moviendo. Señor, no lo voy a hacer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahí entendí eso, como dices tú, cuando se nos presenta algo, esa convicción no es por una imposición de un mandamiento. No, estoy convencido de que tengo que hacer las cosas bien. No, estoy convencido y tengo la convicción de que mi Dios me ama. Mi Salvador murió en la cruz por mí. ¿Yo cómo puedo traicionar ese amor? Señor, perdóname, dame la gracia. Señor, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Y ahí, como te digo, esto lo entendí hace un tiempo y por eso se volvió mi versículo favorito. Cambió mi manera de ver el cristianismo, de esforzarme por ser yo un buen cristiano, por lo que yo puedo hacer por el Señor, quitando mi vista de lo que el Señor ya hizo por mí. Y la Biblia dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces yo dejé de ver eso de que, Señor, ¿y cómo puedo? ¿Cómo? O sea, yo, y dejar de ver, Señor, tú me amaste primero y es por eso lo que estoy caminando contigo, andando contigo, porque antes tú me amaste primero. Y eso realmente cambió mi forma de ver mi vida cristiana y no de decir, bueno, vivamos por el amor y qué bonito el amor y los mandamientos no importan. No, el versículo es claro. Si me amáis, entonces vas a guardar mis mandamientos. Entonces vas a esforzarte por caminar rectamente. Si me amáis, si me amáis. Eso es lo que yo pienso. Yeah. Sí, ay, qué chévere eso, porque yo tenía como que, o sea, nosotros nos criaron y a ti también, pues en la iglesia Ujú, que estábamos de niños, ujú, era como que siempre se enfocaban en ponle muros, ponle reglas, ujú, ponle una línea, o sea, hasta aquí, de aquí, cruzas la línea y ya eres mal. ujú. Entonces uno se cría con ese pensamiento de que no sé, tengo que seguir esto, tengo que hacer eso, tengo que hacer eso para darle. Más no nos enseñaron como tú ahorita me dices, o sea, tengo que amar a Dios y seguir sus reglamentos. No me va a ser fácil Ujú. porque, como tú dices, no, o sea, si yo amo a mi hijo, no le voy se me fue esto, se me fue la idea. Claro. Si tú amas a Dios o Él te amó a ti, como dice tu hijo, no te quiere traicionar, o sea, no, Ujú, no quiere defraudar. ujú, Entonces, digamos, yo soy un niño malcriado y me porto mal, y le digo, no, igual yo lo voy a hacer. ujú. Entonces, ya un rato mis papás se enteran lo que hice, no, o Ajá. sea, calladito. Y que, o sea, ellos, primero, ahora yo como padre me doy cuenta, ¿no? Ellos se sienten defraudados, decepcionados, y aparte, obviamente, sí, ¿no? Sí, claro, sí. Y dicen, para contigo. Ujú, Entonces, uno como que, uno hizo mal y a uno le castigan y uno como que se le siente mal, ¿sí? O ujú, sea, pero si no hice nada de mal. ujú, No es que no hice nada mal, sino que desobedecí algo. Y no es ujú, porque, o sea, yo me doy cuenta ahora que es por eso que tú dices, o sea, no nos criaron con ese amor de Dios, sino nosotros nos castigaban porque hacíamos lo que ellos decían que no hagan más, ujú. no porque estábamos defraudando a nuestro padre.
O sea, sí, 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 ahora puedo entender eso y eso es algo bonito porque Dios te ama y Dios te muestra tu amor, no con castigo. Ujú, O sea, yo también tenía esa idea de que Dios me castiga porque yo hice algo malo. ujú, Pero Dios me puso en esta prueba porque hice algo malo. O ujú. me pasó esto malo porque hice algo malo. Me lo gané. Entonces, sí, entonces yo creo que ahora más entiendo eso como que, o sea, si yo estoy ahorita en una situación mala es porque sí es verdad, yo de pronto administré mal mi dinero, dije Ujú, alguna grosería, alguna cosa así. Entonces, todo acto tiene consecuencias. Pero Dios no está para decir, ay, hiciste malo, hiciste algo mal, toma, sino ujú. que con ese, hiciste algo mal, está bien, o sea, pero ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete y no lo Ujú, vuelvas a hacer. sí, En cambio, ahí uno vuelve al corazón terco de uno, no, o sea, chévere, o sea, Dios me perdonó, y después otra vez lo vuelvo a hacer, y otra vez me pasa algo malo, y es ahí, y uno como que dice, o sea, pero ¿por qué Dios? Entonces, ah, yo creo que tenemos que tener bien en claro, o sea, tener siempre un objetivo, como una vez decía, hablando conmigo. O sea, esto lo hago por qué o para qué. O sea, ujú, y hoy día justo ya estaba leyendo algo del libro de Salomón, me parece que es, donde me di cuenta de que David cuando habla con Dios o habla con Salomón, él dice que porque él fue fiel o leal con ujú, Dios, Dios le prometió que él siempre iba a tener su descendencia ujú. en el reinado de Claro. Israel. O sea, todos nuestros actos, nuestra forma de ser, de actuar, todo eso no nos influye solo a nosotros, a mí. Quizás a mí no me pasa nada ahora, pero en mi generación siguiente, la que vienen mis hijos, o sea, puede repercutir eso, Exacto. ¿verdad? Ah, ¿Y en qué parte de la Biblia, o sea, tú podrías ampliar más ese panorama mío, de lo que te acabo de decir ahorita? ajá. Verás, solo te pongo un ejemplo antes de meterme en la Biblia. A veces pasa, y yo lo he visto, no soy padre, pero lo vi de niño y lo he visto Ujú. con otros niños. Y es que, ¿cuántas veces, y sobre todo los que éramos pues traviesos, siempre nos decía nuestra mamá, cuidado, te vas a caer, no te subas por ahí, te vas a caer, si te caes verá. ¿Y qué pasaba? Uno iba y se caía, Se y cae. remellado toda la rodilla. ¿Qué pasaba? La mamá iba, nos hablaba, pero con la misma fuerza, digamos, de su Mm, enojo, con ese mismo amor, ella misma cogió un pañito con agua y nos lavaba la rodilla que llenita de tierra, del remellado. Yo he visto que el Señor es así. El Señor es como un padre que nos dice, ten cuidado. Y sí, si nos equivocamos y torcemos el camino, Él sí endereza nuestros caminos. Pero con el mismo amor, Él nos dice, pero ven, yo te curo, yo te sano. Porque sí, es cierto lo que tú dices, las consecuencias es una cosa, vivir una prueba, algo difícil, es una cosa, pero las consecuencias de nuestros actos, eso es otra cosa. Y lo que yo pude ver, por ejemplo, cuando se habla de David mismo, dice que David nunca le dijo a su hijo Absalón, no hagas así, no camines de esta manera. Dice que David nunca le confrontó a él. Y él, pues, digamos así, vivió una vida, bueno, opuesta a la de su padre, que llegó al punto en el que aún quiso matar a su padre. Pero, ¿quién era David? David era el gran rey David, delante del Señor, como dice la Biblia, un hombre conforme a mi corazón. ujú. Pero lo que es cierto lo que tú dices, lo que uno hace, sí, el Señor trata con uno y todo, pero sí puede repercutir a las siguientes generaciones. Uno puede ver el caso de Adán y Eva. Adán y Eva le fallaron al Señor. Y fue, digamos, una desobediencia y sí, fue algo triste. Pero esa separación de Dios que tuvieron Adán y Eva generó que luego en sus hijos, Caín y Abel, imagínate eso de la creación de Dios, de Adán y Eva. Solamente a la siguiente generación ya uno mató a otro, o sea, un hermano le mató a su otro hermano. Y es lo que pasó con Caín y Abel. O sea, fue una depravación tal en una generación entre Adán y Eva y Caín y Abel que nos muestra, primero, la importancia, digamos, de la relación de los padres con el Señor. Y lo segundo es que eso sí, o sea, una vida de relación con el Señor, de guardarse con el Señor, va a ser de bendición para los hijos. Pero asimismo, una vida apartada del Señor luego se convierte en una degradación para la siguiente generación. Y luego algo peor para las siguientes generaciones. Y en la Biblia uno sí ve que los padres
Pon el caso de Adán y Eva, le fallaron al Señor. Su siguiente generación ya fue algo mucho peor de lo que hicieron Adán y Eva, digamos así, Sí. Caín y Abel. Pero es impactante también lo que hace el Señor. La Biblia dice, por el pecado de un hombre, por el pecado de uno, por el pecado de uno, entró el mal acá en la tierra. Asimismo, por la vida de uno, hablando de Jesús, va a ser limpiado y quitado ese pecado. Pero uno a veces lo que no ve es, uno ve el sacrificio de Jesús, pero también hubo un padre que sacrificó a su hijo, un padre del corazón de nuestro Padre, entregando, como esa frase que escuché una vez, lo mejor del cielo para salvar a lo peor de la tierra. Y yo creo que uno no logra comprender, bueno, hablando de mi caso, el amor de un padre. Creo, cuando uno es padre, seguramente comprenderá las cosas. Pero uno, a veces de joven, de muchacho, uno mira para arriba y dice, ay, pero es que mi papá, pero es que tal cosa, y como dices tú, pero si no hice nada, ¿y por qué me castigan? Y tanta cosa. Así, cuando uno está del lado de padre, creo que puede mirar y decir, y tal vez pensar, yo era igual, Señor. Así Yo es. era igual, o capaz que hasta peor era yo. Y después ver eso en la siguiente generación. Y ahí es donde el Señor puede hacer un cambio, o sea, romper una cadena Ujú. que puede ir de generación en generación. Como David, el Señor le prometió el trono de generación en generación, pero asimismo la Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. O sea, una vida de padres que no aman al Señor, que no tienen una relación con el Señor y que quieren tal vez que sus hijos, cuidado con esto, obedece esto, y está usando esa frase chistosa, verás, le aviso al pastor que tal y tal cosa, no funciona. Lo he visto y no funciona. ¿Por qué? Porque a la primera oportunidad que tienen esos jóvenes, esos hijos, cuando su papá o su mamá no le están viendo, es salirse del camino. Porque uno aprende a vivir solo bajo normas, bajo reglas, pero uno no ve el corazón quebrantado, herido de un padre cuando le falla el hijo al padre. Así mismo somos nosotros, no logramos a veces ver cuando le fallamos a Dios y el corazón herido de nuestro padre. Y por eso es que, vuelvo a lo que te decía, Señor, yo no quiero fallarte, yo quiero caminar y siendo fiel contigo, yo no le voy a fallar a mi padre. Entonces, así lo veo yo. Estaba por ahí el tema. Estaba pensando algo que cuando, cuando tú dices, o sea, que Dios visita la maldad de hasta la tercera o cuarta generación, pero también todavía o creo que en algún momento de la Biblia que estás leyendo, hay una parte donde Dios dice, los voy a matar a todos, es porque este pueblo perverso, o sea, dice, nos sacaste de Egipto para morir y necesito nos queremos para Ajá. que morirnos de allá. Sí. Entonces Dios dice, no, los voy a exterminar, o sea, los va a Ujú. acabar. Pero hay alguien que intercede, Moisés, Ajá. y él dice, no, pero es que Dios, o sea, creo que también, y digamos, ya si Dios dijo, no, tu generación, de aquí a la tercera y cuarta va a ser maldita por este acto tuyo. ¿Tú crees que en algún momento Dios tenga misericordia de la siguiente generación y diga, no, voy a cortar hasta aquí esta maldición y tú vas a tener, o hasta aquí se corta la maldición de tu padre y tú vas a tener una vida distinta, diferente o bendecida? Ujú. Sí, o sea, sin duda el Señor puede cortar esa cadena. Y ahora uno puede ver el otro lado de la moneda, cuando el Señor dice que hasta por 1000 generaciones va a bendecir a los que le aman. O sea, el Señor, y es clara la Biblia cuando dice, Dios es tardo para la ira y es grande en misericordia. Entonces sí, y lo he visto. Hay veces que uno mira, el abuelo era borracho, el papá borracho, el hijo borracho. Y uno ve, o sea, una cadena que le ata por generaciones a esa familia, pero hay un punto a veces en la vida de esa familia que el Señor le encuentra, el abuelo borracho, el papá borracho, pero resulta que el hijo dice, no, no más, Señor, y el Señor le encuentra, y él tiene un encuentro con el Señor, y el Señor empieza a cambiar esa vida, y ahí se corta eso, ahí se corta esa cadena que decían, es que el abuelo era mujeriego, el papá era mujeriego, y el hijo
Y no se trata de una convicción, de tratar de ser buena persona y decir, no, yo voy a ser mejor que mi padre o mejor que mi abuelo. No, no va por ahí. La vida humana no va a tratar de ser, o sea, la vida cristiana, pues, no va a tratar de ser mejor persona, sino en caminar con el Señor, en tener una relación personal con el Señor. Y cuando en su misericordia el Señor le encuentra a una vida, lo he visto, el Señor corta eso ahí. Y en alguna ocasión le escuché a alguien que decía esto respecto a una persona y decía, el abuelo, o sea, el papá de este hombre, hizo, y yo sé lo que hizo un montón de cosas, dice. Y después el hijo hizo lo mismo, hizo exactamente lo mismo. Pero yo lo vi en primera persona, digamos, a la tercera generación, el Señor cortó eso. El Señor cortó, como lo habíamos mencionado, como el dueño de casa. El Señor llegó a esa casa y vio, esto no está bien en esta casa. Hay que sacar y hay que hacer una limpieza profunda a eso. Y yo vi cómo el Señor hizo eso en una familia en específico. Y el Señor cortó hasta ahí esa cadena. ¿Por qué? Por la pura misericordia del Señor. Porque la Biblia dice, yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y hasta ahí, hasta ese punto, el Señor trazó una línea, y de ahí no más. No más, y como te digo, lo vi en ese caso, lo he visto en otros casos, pero después de esa, usemos esta expresión, maldición generacional, hay un momento en el que la misericordia del Señor, la gracia del Señor, dice, hasta aquí, no más. ¿Por qué? Porque el Señor es tardo para la ira, pero es grande en misericordia. Y ahí se ve si es cierto, Señor. Tu ira, tu enojo contra eso, quedó aquí. Y de aquí viene tu gran misericordia, Señor. Y como te digo, lo he visto y sé que el Señor es así, sé que el Señor no. La Biblia dice, Él no tendrá por inocente al culpable. Y es cierto, si hay pecado, hay juicio, dice la Biblia, el Señor no tiene por inocente al culpable. Pero asimismo podemos ver la gran misericordia, el gran amor del Señor, que como dice, Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Estoy yéndome por el camino incorrecto y el Señor me cambia de dirección. Y es lo que pasa con esa familia, digamos. Toda esa familia, toda esa generación estaba yendo por el mal camino. Pero la Biblia dice, el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y hay alguien de ahí que dice, no, no, no es por aquí, es por acá. Este es el camino. Y el Señor lo hace así, es precioso ver eso, porque de ahí, de ese que el Señor hizo un cambio, hay veces que por causa de Él, la familia después dice, cierto, todos estamos por el mal camino. Y uno, dos o varios dicen, no, es por acá, en realidad es por acá. Y aún de los que podíamos decir malditos generacionales, aún de esos el Señor tiene misericordia y a su tiempo dice, sí es cierto, es por acá. Y el Señor puede hacer ese cambio y lo he visto en generaciones, en familias, y el Señor lo ha hecho. No entiendo. Y ahora, digamos, si mi abuelo, te pongo el caso de mi abuelo era borracho, era alcohólico. Bueno, no sé, bueno, era borracho. Y también era mujeriego, porque él en su época, digamos, de buena época, él tuvo dinero, tuvo sus camiones, llevaba bastante eh, hortalizas de aquí a la costa, y entonces tenía buen dinero. Digamos, mi mamá conoció al Señor, pero mi mamá trataba de que mi abuelo también se arrepienta, ¿no?, de eso y diga, o sea, ya, ¿no? Digamos, si mi abuelo en algún momento él hubiera entendido, digamos, lo que Dios le decía, lo que la hija le decía, de que está haciendo mal eso, Dios igual lo hubiera salvado, ¿verdad? Sí. Él hubiera dicho, no, sí, es verdad. Pero, o sea, ahí entra nuestro corazón duro, ¿verdad? Porque más que otra cosa, creo que Dios no va a decir, o sea, Dios ve el corazón duro, pero él igual trabaja, ¿no es cierto? Él no es que coge y los deseche, sino él trabaja en él, le manda gente que le hable, que le exhorte, pero, digamos, yo no puedo culparle a Dios diciendo, no, es que Dios no lo salvó, él podía salvarlo, o sea, él no quiso, Dios, igual no quiso, porque así era su corazón, porque yo no creo que Dios haya dicho, no, este no va a cambiar y ya, ahí se queda. Desecharlo. Claro, o sea, creo que Dios hasta el último de sus minutos de vida, creo que Dios está ahí intentando. Es que sí, eso dice en la Biblia. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y algo que yo lo he pensado es que el Señor, como dices tú, hasta el último instante, o sea, él trabaja en una vida, Él se esfuerza en una vida. Pero Proverbios dice algo. Proverbios habla mucho sobre el necio. Y cuando Proverbios habla sobre el necio, ¿qué es un necio? Es alguien al que se le dice, y como diríamos en buen ecuatoriano, y diciéndote no haces caso. ¿Por qué? Porque el necio va por su camino y él dice, por aquí estoy bien. Y el otro le dice, no, pero es que mire, no, por aquí estoy bien. Pero es que mire, si usted va por este camino, mire lo que le pasó al tal persona. Por aquí estoy bien. Y eso es la necedad. Y el Señor sí dice, no hay mucha esperanza para el necio, para el que se le dice, ven para acá, no, pero ven para acá, no. Y Proverbios habla y se dice, e incluso hay un versículo que me gusta, no corrijas al necio, no te entrometas con el necio. ¿Por qué? Porque no te va a entender, no te va a escuchar y aún te va a aborrecer, dice Proverbios. No te metas con el necio. Y ese es el problema a veces. Pero lo impactante de esto es que el corazón del Señor, el carácter del Señor no se cansa. Y uno, y seguramente a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, que a veces alguien nos hace algo y a la primera vez que nos hacen, uno dice, como diríamos en buen ecuatoriano, ni más con vos, ya, ni más con vos, Ay, qué... hay que. Y peor, si nos vuelven a hacer otra, no, no, ahora sí, yo creí que habías cambiado, te di otra oportunidad, ahora sí ya no, Ajá. y nunca más. El Señor no, el Señor está ahí. Y a veces uno le da la espalda al Señor y otra vez el Señor está ahí. Y a veces uno le hace un desplante, algo feo al Señor y el Señor está ahí. Y el Señor está ahí, el Señor está ahí. Pero cuando uno se empecina en su necedad, ya no hay mucho que hacer. La Biblia sí dice, no recuerdo este versículo, que el necio, creo que decía en su propia opinión, se cree más sabio que 7 que sepan aconsejar. O sea, puede estar equivocado, puede ser aún visible su error, pero él dice, no, yo por aquí estoy bien. Ahora, lo de la salvación realmente sí es un misterio, o sea, de gracia recibimos la salvación del Señor, pero yo lo he pensado, pero Señor, ¿qué diferencia hay entre aquel y yo? Yo no soy mejor que lo que era él, pero yo sé cómo terminó tal persona su vida. Y Señor, ¿por qué a mí me permitiste recibir tu salvación? Porque esa persona yo sé que terminó su vida apartada, alejada de ti. ¿Por qué, Señor? O sea, yo no soy mejor que él. Claro. Y es algo que realmente no logro entender, no me cabe en mi cabeza. Sí, Señor, por qué a él le alcanzó tu misericordia, digamos así? Tal vez a este también le alcanzó tu misericordia, pero él neciamente dijo, no, ¿por qué, Señor? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasó? O con jóvenes amigos con los que crecimos de niños No, y ver, él está ahora totalmente apartado del Señor y yo, por la misericordia de Dios, sigo perseverando en el camino. ¿Qué pasó, Señor, con él, con el que yo oraba junto en las reuniones de jóvenes, en la iglesia? Lloramos juntos y ahora él anda totalmente apartado, ella anda totalmente apartada. ¿Por qué, Señor? ¿Qué pasó ahí? Y sí, es algo que, pues, en la misericordia, en la soberanía del Señor, pues, lo establece, pero no logro entender, no logro entender. sabes, yo también me pasé en lo que te acabas de decir, pasé muchos años, porque yo, como tú sabes, yo me alejé de Wambra, pues Ujú. de la iglesia de mis papás, de la casa de mis papás. Y hubo situaciones en mi vida en las que yo pude haber muerto. Oh, Según yo, o sea, de lo que me acuerdo, así, bien, bien, son tres. wow. Entonces, yo ya después como, en ese momento de que pasa, tú dices, oh, casi, no, y chuta, estás así asustado, quedas concienciado, pero no entra tu razón a decir, Dios, gracias por guardarme, o sea, no tienes ese sentimiento de arrepentimiento, y después pasa el tiempo, pasaron más cosas, y es como que yo en un momento me puse a pensar en eso. O sea, yo me vino a la mente una vez, eso no recuerdo ni por qué, cuando me salvé mi primera vez, creo que fue no, esa fue la tercera. Mi primera vez fue a los 8 años, que me ahogué. Yeah. Ajá, estaba, yo siempre he sido loco, como si era travieso, decía, no, tiras de allá, y allá Ahí mismo, mismo. no te me tiras del hondo de la piscina, y me fui allá y ya no, yo me estaba ahogando y alguien me sacó. Entonces se fue, pero yo tenía 8 años, entonces como que fue así al hondo. Después a la media hora y otros estaban nadando, agarraron una pelota y nadando, como si no pasó nada. Pero la que sí más me marcó, digamos, fue cuando yo me fui a vivir en Guayaquil, donde mis tíos.
mis tíos tienen buses y otros trabajan en buses, entonces también estaba trabajando y cobrando. Y una vuelta tenía que depositar un dinero del día anterior en un banco. Entonces yo me bajé mientras él iba a darse la vuelta y regresaba y me recogí ahí. Entonces el bus ya venía. Yo pensé que me vio, porque obviamente él sabía que yo iba a estar ahí. Entonces ya di por hecho que él iba a estar pendiente de lo que él pase, yo iba a estar ahí parado y él iba a parar el bus y yo subí. Y cuando viene el bus y ya me salgo y no para, pues, pero yo me lanzo al bus y el bus venía rápido. Entonces yo me lanzo, me cojo y en lo que viene rápido no vas a subirme. Me quedo agarrado así del parante ese chiquito y me caigo. Y en lo que me caigo, el bus sigue andando y yo iba con los pies así, hasta para atrás y agarrado así, y la llanta ahí enfrente de mí así. Entonces yo no sé cómo, pero, o sea, no me solté, porque, cachas, no subía, o sea, al momento de que quiero subirme, me regreso y caigo, pues, y comienzo a ver así con las patitas para atrás. Entonces eso fue un momento en que yo en algún momento me puse a acordar y dije, pero ¿por qué? O sea, Dios, ¿por qué permitió que yo no, o sea, no muriera? Porque tú ves casos de personas de que en cosas, digamos, chiquitas, cogen pack, se caen y hasta ahí Son llegaron. frágiles, Ajá. También digo yo, no sé, o sea, yo en un momento sí tuve ese, como no es un vacío existencial, como dicen, es como que ese, o sea, ¿por qué? O sea, Dios, ¿qué tenías preparado para mí? Entonces yo ahí empecé como que a buscar, digámosle, no un significado, sino, o sea, el para qué, no el por qué, sino para qué. Entonces yo empezaba a ver cosas del universo, cómo funciona el universo, después empecé a ver cosas de chamanes, y que te dicen que te tienes que tomar un brebaje y tú empiezas a hablar con los universo y cosas así. Pero nada de eso era como que me daba una respuesta, ¿no? O sea, como que decía, no es verdad, entonces por esto, pues. Y después empecé así a caminar, a llegar a la iglesia, decidí bautizarme. Y tú estuviste en el bautizo, creo que Ajá, sí, estuviste, ¿no? sí. Entonces yo antes de eso igual lo conversé con Sammy, que es mi esposa, y yo le dije, yo siempre me preguntas eso, digo, ¿por qué yo me salvé 3 veces? Digo, 2 veces de ahogarme, así igual, y una vez de en el bus. Creo que otra más de una vez, porque me acuerdo que igual estaba, como saben, metido en el mundo. Y una tía mía le bautizó a una prima. Entonces me invitaron al bautizo y ya fue, ¿no? Y ahí que tú sabes que el trago por aquí, que por acá, así. Y a mí me acuerdo de eso, me acuerdo clarito antes de yo perder la conciencia, porque me dijeron, porfa, date una vuelta sirviéndoles el trago a los invitados. Y digo, bueno, no cojo y voy. Y pues es una mala costumbre del ecuatoriano que dice, no, me sirvo después. Me sirve después. Entonces yo digo, no, pero es que no, me sirve, cojo, pa. Y casi la mayoría me hizo eso. Entonces acabé una vuelta, ya terminé así, así. Entonces llegué, me senté a tomar agüita, ya. Después, ahí date otra vueltita. Digo, no, me voy a chumar rápido. Digo, no, no. No, pero dale, es que tú sí sirves bonito. Digo, chuta, y tanto que me insistía, cojo y voy. O sea, y así mismo otra vez no me sirve, pues, y así todo, pues, estaban unas 50 personas por lo menos. Ya. Y whisky estábamos sirviendo, y yo, dale, dale. Y yo todavía estaba así consciente, entonces yo llegué, me senté y tenía aquí ese amargo de whisky. Y ya estaba una copita de champaña en la mesa y eso es dulce, pues. Y aquí con amargo coge me mete la champaña y se me borra el calcete. Entonces, era de esa noche, ese día, o sea, yo perdí la conciencia, no me acuerdo cómo llegué a la casa, me dicen mis hermanos, mi hermano Javier y un primo me llevaron a la casa y me dejaron ahí dormido acostado. Y en lo que yo estaba así dormido, vomito. Y todito eso, como yo inconsciente, no pude reaccionar, todito, o sea, me hubiera ahogado. Pues, Respiraste, ajá. inhalaste. Claro, no, no, pero mis hermanos me han visto y me cogen, me mueven de cama y me hacen que, mucho. Y al día siguiente me despierto y no me acordaba de nada. Que esa también Claro. es otra que igual me hubiera pasado al otro lado. Entonces yo empecé con ese dilema, esa duda de que cuando empecé a llegar a la iglesia, se decía, ¿por qué Dios, o sea, tuvo me guardó? O sea, ya yo entendía, o sea, Dios me guardó porque no, o sea, no hay otra manera de explicarlo, porque esas fueron varias situaciones, y ahorita que me estoy acordando de vos también, otras situaciones, que así mismo yo vivía solo y salía con mis amigos, mis amigos en ese entonces, ¿qué pasa? Y la salida con ellos era tomar, entonces íbamos, tomábamos, yo llegué a mi casa consciente y llegué con hambre y me puse a calentar en un sartén un poquito de arroz y en el otro un huevito frito. Digo, bueno, hasta que se fría, me voy a pasar un rato y después, y me quedo así, pero seco, seco. Y un primo y un amigo han estado por ahí por lugar y han dicho, vamos a ver el Rubén.
a ver qué está haciendo en la casa, y viendo que yo no contesto, o sea, ellos llegan, y han visto ya mi casa con humo, ya, o sea, mi cuarto así lleno de humo, porque, obvio, pues tenía Claro, las ya dos, se dos empezó a quemar hornillas todo. del arroz, del huevo, y cerrada la puerta, no podían entrar, y ellos Claro. tuvieron que empujar una ventana y botarme, me han cogido el huevo o lo que estaba ahí, y así me han botado y me cae así en la cara, y yo me despierto y me salpié y no me acuerdo. Ya. Ajá. Entonces, todo eso yo así me acordaba, un día así, cuando estaba, como vivía solo, pues, Ajá. entonces yo vivía solo, estaba así un poco triste, no me acuerdo por qué, empecé así a hacer memoria de las cosas. Después conversé con Sammy, y ella me decía, pues que Dios mismo tiene un propósito para ti. Ajá. Decía, pero ¿cómo? Digo, o sea, como yo me alejé de la casa de mis papás de la iglesia a los 16 años. Y salí, como tú dices, no, o sea, yo vivía encerrado en una burbujita de cristal, yo vivía así encerrado en eso, y yo salí y a tratar de hacer lo que más pude. Pues obviamente sin sobrepasar un límite, ¿no? O Ajá. sea, yo sabía que, por ejemplo, el asesinar, eso no podía Claro, sí. hacer. El, por ejemplo, hacerle daño a alguien así con alguna arma, algún cuchillo, o sea, eso no, eso ya es. Ajá. Entonces, o sea, yo creo que, o sea, pequé hasta un cierto punto, Claro. digamos, o sea, no fui A como la que, o sea, profundidad fui del pecado. hasta donde pude. Claro. No, no, o sea, siempre tenía, y gracias a Dios, yo siempre he dicho, gracias a Dios y a mis padres, que mis padres a mí me castigaban, pues ya no Ajá. tienes que hacer así, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer. Y obvio, tú sabes que no lo tienes que Ajá. hacer, pero o sea, yo igual sentía ese, o sea, ¿por qué, qué propósito puedo tener yo en Claro. esta vida? O sea, ¿qué puedo hacer yo para cumplir con un propósito de algo más de mis propios propósitos, digamos Claro. así? Yo tengo un propósito de que un año tener un carro nuevo, por ejemplo, Ajá. así, o un celular, un propósito en mi vida, pero un propósito ya más, allá un propósito espiritual, o sea, es como que incluso hasta ahora que estoy ya en esto, no soy así, digamos, ya qué bestia soy, un santo, no, pero estoy, como tú dijiste hace Caminando. rato, caminando y Dios va de a poco, yo he Ajá. entendido eso que Dios es contigo, o sea, no es que como dices, no, tú ya estás ahora conmigo y tú usaste y es como que te viras la moneda, o sea, ya es totalmente Claro. diferente, o sea, Es un me he proceso. dado cuenta que así, incluso antes de bautizarme y de dar el paso ese, yo sentía que Dios venía trabajando conmigo en ciertos aspectos de mi vida que yo decía, no, es que yo soy así y yo no lo veía mal, pero Dios puso a Sammy en mi camino y ella me decía, no, pero es que como con tanto amor, ella así, decía, pero es que mira, esto es así, es Dios en la Biblia y tú conoces de la Biblia, y sabes que esto no es así. Y decía, no, pero es que, bueno, la vamos a agarrar. Y ella me ha ido bien, yo digo, Exacto. tenía mi negocio, así, cosas así, ¿no? Pero ella me decía, no, pero es que mira, o sea, no es lo que tú quieres, o sea, no es, o sea, tú dices, no, yo quiero, yo puedo hacerlo y busco los medios, de maneras y lo consigo. Y no dices, o sea, es lo que Dios quiere para tu vida hacer. Incluso si tú, digas, vas y buscas tu objetivo y dices, no, yo quiero esto, yo me quiero comprar este mago de ahí, güey, Ajá. o sea, si Dios lo permite, lo vas a tener aún Exacto. así, porque Él Ajá. tiene control. Ahora, yo ahora entiendo que Dios tiene control de todo, absolutamente. Y yo puedo decir, no, es que yo quise comprarme el carro que tengo y yo fui y me lo compré. No fue así, o sea, fue Dios quien proveyó la persona que se acercara y pudiera conseguir y todo eso. Incluso al estar apartado de, como una vez hablando con hermano Carlos Palacios, me dijo, le dije, yo nunca fui de esas personas que dijo, o sea, yo me olvido completamente de Dios. O sea, yo incluso en lo que estaba así mal, a veces sentía la necesidad de buscar a Dios. Entonces yo solo en mi cuarto oraba y siempre decía gracias a Dios tuve esto. Así, esa no es que yo tuve una vida completamente perdida, Perdida. apartada Ajá. del Señor, sino siempre tuve ese temor hacia Dios y decir, no, gracias Dios, porque sé que tú bendices y me Ajá. haces. Entonces, ahora ya, o sea, llegando al punto ese del bautismo, cuando me bauticé, Mauri profetizó, se dice, Ajá. profetizó una palabra. Entonces ahí Mauri dijo, no sé si te acuerdas bien, pero dijo, Con respecto a yo, Rubén, hablaste ajá, de tu nombre. sí, sí, Ajá. sí, yo, Jehová, algo así, que viva Rubén y no muera. Ajá. Sí, Que sí, sí, Rubén sí. viva y no muera, he dicho yo, que viva Rubén, y lo repitió como unas 3 o 4 veces. Entonces ahí yo, no sé, fue como Ataste que, cabos de... sí, dije, o sea, fue porque Dios quiso, o sea, no fue que, ay, me cogí bien del bus, y no, y ahí mis hermanos, o sea, fue Dios quien me estuvo guardando, o sea, fue Dios, simplemente fue Él, o sea, y yo dije, o sea, a partir de ese día dije, no, o sea, si Dios no quiso y Él me guardó de que no me fuera de este plano terrenal, o sea, es porque tengo aún cosas que hacer, y no por mí, no para mí, sino para Exacto. Él.
Exacto. Entonces, es un tema que creo que muchas personas, yo también conocí gente, ¿no? Así cristiana, que en todo en ese del mundo también se había apartado. Entonces eran como yo. Entonces, igual yo creo que todos tenemos ese, ¿cómo se puede decir? Esa duda, ese dilema de, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Si, incluso has escuchado gente que sale de la iglesia cristiana y se quiere matar y no les resulta. Ajá, sí, cierto. Entonces, yo creo que, o sea, yo hablando desde mi punto, desde mi persona, desde mi punto de vista, desde mi experiencia, pues, o sea, creo que no deberíamos buscar el por qué, pero por qué me pasa eso, sino, o sea, Dios me guardó para que, o sea, que es lo que yo no estoy viendo, que es hacia donde yo tengo que ir y no estoy haciendo. Es que hay un versículo, mientras hablaba, se me venía a la mente un versículo. Y yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. ¿Para qué? Dice, para daros el fin que esperáis. Yo sé los Mm, pensamientos que tengo sobre ti. Y si son pensamientos de bien, son pensamientos de vida, no de mal. Pero ¿para qué? Dice, para darte el fin que esperáis. ¿Y qué mayor fin glorioso que estar toda la eternidad con el Señor? Ahora, si es que, usando esa expresión que se usa comúnmente, si te encontraba la muerte en la situación en la que estabas, el fin glorioso se perdía y ya no había más esperanza para ti. Ahora, es cierto, como tú dices, los propósitos que uno tiene en la vida. Y no está mal ser ambicioso y querer más, querer más. Y cuando el Señor a veces le encuentra a uno dice, no, mejor voy por acá, mejor ciertas cosas. Y como tú decías, pero si yo no le hago daño a nadie, yo no soy mala persona. Un error que se suele cometer a veces en la vida cristiana o en el cristianismo, digamos así, es que la gente se acerca al Señor o llega al cristianismo con la idea de voy a ser mejor persona. Y el cristianismo no se trata de un intento nuestro de ser mejores personas. Nunca se trató el cristianismo o la vida cristiana de hacernos mejores personas, mejor ser humano y de decir, es que yo no le hago daño a nadie, yo no le hago mal a nadie. La Biblia dice, en el versículo que te mencioné, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé cuáles son mis planes contigo. Yo sé cuáles son mis propósitos que yo tengo para tu vida. Pero como termina diciendo es para daros el fin que esperáis. Y como te repito, qué fin más glorioso que estar eternamente con Dios. Imagínate eso, donde pasará un año, 10 años, 100 años, 1000 años, y apenas empezará nuestro tiempo de estar con el Señor. Imagínate, que una gloria eterna. se me olvida como dice. Sí, o sea, y eso no se acaba. Ahora, del otro lado, es una expresión que la escuché una vez, que no recuerdo cómo era, decía, ojalá pues, la muerte no me halle sin confesarme, alguna cosa así, Sí, sí, que no sí, me halle desconfesado, no recuerdo. sí, sí, sí. Pero es lo que te decía, si es que el Señor decía, listo Rubén, muera Rubén y no viva, y se acababa la oportunidad para ti. Y nunca más, tal vez de aquí, tu familia te lloraba un tiempo, te vamos a extrañar, qué pena, y quedará el recuerdo del buen Rubén. Pero y el alma eterna de Rubén, perdida para siempre. Entonces, el propósito principal de la vida es daros el fin que esperáis y estamos en esta tierra, digamos así, pero con la vista puesta en, yo quiero, Señor, pasar mi eternidad contigo. Y ahora, aparte de el fin glorioso, para cada persona yo sé que el Señor sí tiene ciertos planes, ciertos propósitos que uno debe cumplir aquí en la tierra. Y alguien decía que es nuestra obligación acercarnos al Señor, preguntarle al Señor y decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿para qué te soy útil? Señor, yo te entrego mi vida, te rindo mi vida. Úsame, Señor, como tú quieras hacer. Y en esta tierra ser útiles para el Señor, no para ser buenas personas o para tratar de que otros sean buenas personas. A la final, el ser buena persona, el ser educado, el saludar, el ser buen trabajador, delante del Señor no tiene tanto peso, sino el decir, ¿es lavado por la sangre de Cristo o no es lavado por la sangre de Cristo? No se trata, como te dije, el cristianismo de ser buenas personas. Pero si el Señor te tiene aquí todavía,
primero, qué mayor propósito que daros del fin que esperáis, que es estar eternamente con el Señor. Y de ahí decirle, Señor, ¿y en qué te puedo ser útil? ¿Para qué puedo servirte? Porque tú sabes, el Señor nos ha dotado de habilidades, de dones, de capacidades. Ahora, lo importante está en poner eso al servicio del Señor. Señor, ¿para qué te soy útil, Señor? Con la habilidad que tú me diste, con el conocimiento que me diste, ¿en qué puedo servirte? Y lo he visto ahora que con mi esposa empezamos a pastorear la iglesia en Quito. Hay mucha gente que tiene necesidad de Dios, pero hay mucha gente que tiene muchas necesidades aquí en la tierra. Y uno a veces espiritualiza mucho las cosas y uno dice, no, es que solo lo espiritual, solo lo espiritual. Y es cierto, pero es lo más importante. Pero nuestro peregrinar por esta tierra, en nuestro caminar por esta tierra, y lo hemos visto ahí con mi esposa, nos encontramos con a veces familias con problemas, a veces jóvenes con problemas, a veces niños que enfrentan, yo qué sé, la separación de sus padres, o tal vez un hermano nos dice, mire hermano, ¿será que puedo hablar con tal vecino, con tal vecina? Mire, están a punto de separarse o están teniendo problemas. Y ahí uno se da cuenta que hay mucho que hacer aquí en la tierra. O sea, hay muchas tareas que cumplir y mucha gente a la que alcanzar aquí mientras estamos en esta tierra. El fin glorioso está bien, Señor, es lo más importante, es lo primero, pero como te digo, con mi esposa nos dimos cuenta, pero aquí hay mucho que hacer. Y es cierto lo que dice la Biblia, la mies es mucha, los obreros son pocos, hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas vidas a las que animar, consolar, ayudar, aconsejar, exhortar, porque, pues sí, en todos tenemos necesidad de Dios, pero como te digo, en este peregrinar de nuestra vida vamos encontrando piedras, caídas, tropiezos, y al final no se trata de hacer una vida más llevadera aquí. Señor, mientras estamos en la tierra, que nos vaya lo mejor posible, pensando que después vamos a estar contigo. No, Señor, sino, como te dije, Señor, yo, ¿en qué puedo hacerte útil? ¿A qué te puedo servir? Y aunque no sea la vida más cómoda para mí, y es así, el hecho de servir al Señor a veces nos saca de nuestra comodidad, pero sí decirle, está bien, Señor, y ahora, ¿en qué te soy útil? ¿A qué puedo servir? Y yo sí te animo, hermanos, a búscale al Señor y busca cuál es el propósito que el Señor tiene, en qué puede serle útil al Señor aquí. Y eso, ¿quién mejor que Dios mismo para darte la respuesta y decir, mira, es esto? Que empieza a moverte, empieza a servir, a ayudar, a colaborar, a buscar por donde el Señor te lleve. Y ahí tal vez vas a decir, para esto, o por él, o por ella, es que el Señor todavía me tiene aquí. Sí, no dejando de lado para daros el fin que esperáis, que es la vida eterna con el Señor, pero también decir, por amor a Él, por amor a ella, por amor a esta situación, a esta familia, el Señor todavía me tiene aquí. Señor, ¿en qué puedo serte útil? ¿En qué te puedo servir, Señor? ¿Para qué me has dado las habilidades? ¿Qué puedo hacer, Señor? Y te vas a dar cuenta cuando empiezas a buscar, digamos, como ser agencioso. ¿Qué hago, Señor? Uf, te vas a dar cuenta que hay mucho por hacer. Y ahí toma más conciencia de ese versículo. La mies es mucha y realmente es mucha. Es mucho lo que hay que hacer. Sí, sí, y es lo que tú una vez nos conversaste cuando te dijeron eso de ser pastor. Tú dijiste, o sea, Señor, estamos dispuestos. O sea, eso también cuando yo empecé a ir a la iglesia y nos empezaban a tomar en cuenta, o sea, y también me preguntaba, ¿y podremos hacerlo? Sí, o sea, tenemos la disposición de hacerlo, estamos Ajá. aquí, tú sabes de esto, yo sé esto, hablamos con los pastores, o sea, sí, lo que nosotros podamos, estamos. Pero, o sea, no es que o uno, o digamos, Dios decía, Dios hace esto, y es como que está esperando que el pastor me diga, ve, vengan acá y haz Ajá. esto, y cuate hacer esto, sino que es como, o sea, como tú dices tú mismo, o sea, a ver si hacer esto, sé, soy bueno para eso, a ver, o sea, voy a tratar de buscar la manera de cómo servir en esto que yo sé, en esto que soy bueno, a Dios. Ujú. Entonces, yo he estado en eso también, o sea, como hacer por sí mismo, o sea, pidiendo a Dios, Dios, ¿cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo hacer que, por ejemplo, una vez me acuerdo si fue el pastor Julio, que nos dio una palabra sobre ofrecer nuestro mejor producto, que es Jesús? Wow. Entonces, yo siempre con eso del podcast, siempre, hace
por lo menos unos 2 años atrás, venía queriendo hacer. Y decía, voy a hacer un podcast para hablar, conversar. Y decía, ya por ahí un tiempo quise con una amiga y nunca se dio. Quise hacerlo solo, que no había un micrófono, entonces decía de como que no se da. Y ya después de que empecé a hacer eso de querer servir y todo eso, era como que dijo, o sea, ya tengo todo para hacer eso. Y ahora hay mucha gente que en internet, yo mismo escucho podcast, ¿no? No solo gente de cristiana, sino gente de que te aporta algo bueno para ti, en la vida. O sea, como decía el libro de Proverbios, o sea, en esta vida uno tiene que vivirla bien, o sea, vivirla aquí en la tierra, vivir bien, porque Dios nos ha dado ese don, o sea, esa capacidad de hacerlo y de vivir bien. Y entonces yo decía, puedo hacer esto para Dios y creo que puedo hacerlo bien. Y siempre tenía como que, chuta, pero no, mejor otro día. Chuta. Y un día te digo, no me acuerdo qué hermana se me predicó algo. Y era como que sentía eso aquí, ¿no? O sea, empezar a hacer podcast y hablar de dar a conocer a Jesús, porque yo veo videos así de podcast y otros así de gente de quizás testimonio de Jesús que conoció en la cárcel, que asesinó gente, y dice que recién vi un video de un, de un personaje así súper tatuado así, y decía, y él dice, yo te hablo ahora del perfecto evangelio de Jesús, y él empieza a llorar, dice, y tú me ves llorando, pero yo no, esto, antes de conocer a Jesús, yo no hubiera podido hacerlo, yo era una persona súper mala y así, dice, y ahora yo predico y trato de que mis compañeros, o sea, de la cárcel, también conozcan a Jesús. Entonces hay mucho, como tú dices, hay mucho por hacer, y si yo tengo ahorita por eso empecé el podcast ahora, digo, o sea, si tengo el chance de hacerlo, o sea, ¿por qué no lo hago? Claro. Entonces, como dije el pastor, tengo las herramientas, tengo todo para hacer, porque como yo antes hacía streaming de los juegos, entonces yo tenía todo, pues, pero era como que, como dices, o sea, uno mismo dar el paso, o sea, no estar esperando que anda a hacerlo ya de toma el patazo y muere. Eso me decía mi esposa. Una vez me dijo, y creo que lo compartió una vez en la iglesia, antes de ser pastores, antes de nada, mi esposa una vez me dijo, mi amor, tú sabes que ambos, o sea, tenemos un llamado para servir al Señor. Y ella me dijo, mi amor, ¿qué estamos esperando? Realmente, a qué estamos esperando? ¿A que venga el pastor o alguien de la iglesia nos diga, ¿será que nos puedes ayudar con tal cosa? O mira, ¿qué tal si te encargas tú de esto? ¿Qué tal si ella me decía, amor, qué estamos esperando? ¿Por qué? Y eso venía de un trasfondo. Pensábamos, o sea, asistimos a la iglesia y estuvimos sentados en la banca de la iglesia por muchos años, solamente recibiendo, alimentándonos, pero sin dar nada, o sea, sin compartir a otros de lo que el Señor nos había dado. Y una vez yo hablaba con mi papá y respecto a compartir del Evangelio, y él decía, o sea, es que yo no tengo mucho para compartir, o sea, yo no sé tanto. Y él decía, mira, si tú tienes $100 y alguien tiene $1, tú le puedes compartir, tú tienes más. Pero si tú tienes $1 y alguien no tiene nada, aún ese poquito dólar que tienes le puedes compartir. O sea, no se trata de llegar a ser el gran hombre de Dios para ahí empezar a compartir centavitos. No, si tú tienes algo, poco, mucho, pero compártelo. O sea, que no te quede para ti y como un glotón y solo yo y solo recibo y me sigo llenando y me sigo llenando y nunca voy a dar de lo que tengo, nunca voy a dar de lo que recibí. Y esa palabra que me dijo mi esposa me confrontó. ¿Por qué estamos esperando? A que alguien venga otro y nos diga, haz esto, por favor, ayúdanos con eso. No, o sea, hay que dar un paso, hay que servir, hay que buscar, Señor, como te dije, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Para qué te soy útil? Y es cierto lo que dices tú, o sea, tú tienes los medios, las herramientas, hasta el gusto, la gana de hacer, pero a veces nos quedamos más cómodos sentados en la silla de una iglesia, asistiendo, siendo buenas personas, buenos cristianos y nada más. Cuando el Señor dice, pero hay mucho trabajo que hacer, hay mucho por hacer. Y a veces uno piensa, sí, que lo haga el pastor. Voy a esperar a que me asciendan a pastor. Exacto, o sea, que lo haga el pastor. Y si algún teatro yo soy pastor, entonces ahí he de hacer yo. Pero mientras no, que haga el pastor, que haga el líder de jóvenes, que hagan ellos, los otros. Sí. O los hermanos más antiguos de la iglesia. No. En esa frase que me gustó, si hay algo de Dios en nosotros, que sea para compartirlo con otros. Y es una frase que me quedó grabada. Si hay algo de Dios en nosotros, que sea para compartirlo con otros. Entonces, qué chévere.
se nos acabó el tiempo ya. Ya pasó y Se hay fue mucho volando. que hablar de ella porque yo quisiera Ajá. conversar sobre, por ejemplo, esto de empezar a hacer algo y, y dar lo que tú sabes, lo que tienes para, para, para la obra de Dios, ¿no? Pero también ahí llega el tema de que tu orgullo, tu ego te dice, no, pero es que si te sale mal, y si no te acepta, y si no te ve. Entonces uno como que también dice, no, es verdad, pero creo que Dios, como tú dices, o sea, Dios te dice, a ver, te pongo aquí y te doy mi gracia. O sea, como tú dices, anda a comprar pan, pero yo te doy el dólar. O sea, no te Exactamente. da, no te pone como que algo así Tan- y verás Y qué allá hace. vos verás cómo Ajá. sales, claro. Pues entonces creo que igual es un tema muy extenso para Sí, hablar sí. de eso. Bueno, Cris, yo te agradezco mucho, en serio ha sido, o sea, yo también quise hacer esto para aprender. O sea, yo estoy aquí más para aprender, para nutrirme de las personas que voy a ir invitando. Y te agradezco porque sí, desde que estoy conocido, desde mucha bendición tu esposa Gracias. para nosotros. Te Gracias a agradezco Dios. mucho. Y obvio, esta vez no es la primera vez. Yo quiero que sigamos contigo hablando y sigamos hablando porque hay mucho de que hablar Sí, sí. sobre. Tú tenías una vez me contaste, o creo que ya hablamos de eso, pero bueno, ya ahora sí, otros días te agradezco mucho y en serio esperamos que esto también llegue a más personas, ¿no? Sí. Que pueda llegar y que puedan ser de lo poco, mucho que hablamos, sea de bendición y otras personas también puedan afirmarse así como nosotros, como yo que estuve alejado un tiempo y siempre tenía ese, pero ¿por qué Dios? ¿Por qué Santo? O sea, preferible decir, no, Dios, aquí estoy. Tú decidiste hacer mi vida, pues aquí me tienes. Y todo Sí, es más sí. bonito, es más fácil, yo siento que Ajá. todo es como que chuta, es una bendición, ¿por qué no lo hice antes? Ajá. En realidad, Sí, es cierto. tratar de hacerlo eso mejor. Muchas gracias, Chris, y esperamos que podamos seguir en esto muchas veces. Gracias, gracias. No, gracias a ti, Rubén. Gracias por invitarme. Como te dije, gracias por permitirme ser el primer invitado, la primera persona aquí en esta silla. Y sí, en realidad, como yo te había comentado igual una vez, eh, por un trabajo de la universidad que yo hice, me tocó hacer un podcast y lo hice con mi esposa. Y yo le dije, mamón, por aquí esto me gusta. Y yo hubiera sido eso. Y en realidad, yo cuando empecé a estudiar, yo quise estudiar, meterme por la línea de radio y de esas cosas. Me gusta realmente esto. Y yo sé que a los que estarán viendo el video se darán cuenta que me gusta hablar. Pero gracias, Ron, por el tiempo que podemos tener, por la invitación que tú me has hecho. Y como dices tú, si es que alguna ocasión volvemos a estar aquí, por mí con mucho gusto estoy para lo que en algo podamos compartir. Como dices tú, tal vez no seremos unos grandes hombres de Dios y seguramente alguien que estará viendo esto dirá, no, no, hermano, pero se equivocó de este versículo. El versículo no dice así, dice así. Hermano, tal vez esto está bien. Si quieren criticar, si quieren comentar algo, está bien. El propósito de esto, de conversar y de compartir nuestras experiencias, es que tal vez alguien que mire pueda decir, a mí me pasó eso, yo me siento identificado. Entonces yo sé que va a ser de bendición, Rubén. Así que ánimo, sigue adelante y las veces que me quieras invitar, con mucho gusto estoy para hacer. Que bueno, Chris, muchas gracias. Gracias, Rubén. Gracias, Dios te bendiga. Chao. Yo soy Rubén.